En el corazón polvoriento de Oaxaca, donde los cerros guardan más secretos que las iglesias, vivía una mujer que nadie tomaba en serio. Su nombre era Lupita Barragán. Todos la conocían como la floja del mercado, esa que limpiaba los pasillos con una escoba de palma rota, y que siempre parecía llegar tarde a todo, menos al chisme. Nadie sospechaba que detrás de esa mirada distraída y su andar lento, habitaba un pasado que podría hacer temblar al mismísimo Cártel del Sur. Lupita vivía en un cuarto de lámina junto a las vías del tren abandonado. Ahí dormía con un radio viejo, un par de veladoras a San Judas y un cuaderno lleno de nombres que nadie más debía ver. Nombres con apodos, fechas, ubicaciones, la mayoría tachados. Y los que no, eran los que más le dolían. El pueblo entero estaba marcado por el miedo. Los Barreno, un grupo criminal que surgió como escisión del Cártel del Sur, habían convertido esa región en su zona de tránsito. Zona caliente, decían los periodistas. Pero nadie se atrevía a reportar lo que pasaba realmente. Porque en ese pueblo, los presidentes municipales duraban poco. O se callaban, o amanecían equivocados. Una noche de feria, cuando las luces apenas alumbraban los juegos mecánicos oxidados, Lupita se cruzó con Álvaro Zamudio, el político más influyente del estado. Él no la vio, pero ella sí lo reconoció. El mismo rostro, solo que con una sonrisa más blanca y una cadena de oro más gruesa. Él era parte de los Barreno antes de que se pusiera corbata y se hiciera llamar licenciado. Nadie más lo sabía. Nadie, excepto Lupita. Porque años atrás, antes de ser la floja del mercado, Lupita fue esposa de uno de los fundadores del Cártel del Sur. Un hombre que juró que la protegería, pero que un día desapareció con su hija de 6 años en brazos, dejándola a ella con el cuerpo herido, el alma partida y una promesa entre dientes: un día van a saber quién soy yo. Pero nadie la creyó. Ni las comadres del barrio, ni el cura del pueblo, ni el comandante de la Guardia Nacional, que prefirió mirar para otro lado. Está loca, decían. Se le fue el alma cuando se le fue la niña. Pero Lupita no estaba loca. Solo estaba esperando. Su transformación fue lenta. Aprendió a fingir cansancio, a arrastrar los pies, a no mirar a los ojos. Mientras tanto, Chema Ríos, un exmilitar que ahora vendía DVDs piratas en la terminal, le enseñaba a grabar llamadas, usar señales de radio, a enviar mensajes en papel sin que nadie los notara. Lupita, la invisible, se convirtió en la sombra de todos. Cada semana, durante 3 años, Lupita barría frente al local de la regidora Morelia. Escuchaba, observaba, y luego, de madrugada, escribía todo en su cuaderno. Conversaciones, negocios turbios, llegadas de maletas, nombres de agentes infiltrados. Había armado un mapa completo, sin que nadie supiera que el corazón de una operación silenciosa latía desde una escoba rota y un mandil manchado. Pero esa noche de feria todo cambió. Álvaro Zamudio bajó de su Suburban blindada como si fuera un santo. Repartió abrazos falsos, saludó a los niños, y dio un discurso en la tarima diciendo que Oaxaca merecía orden, progreso y paz. Lupita lo escuchó desde atrás del carrito de esquites. Sintió como el sudor le bajaba por la espalda. Y entonces lo supo, era el momento. No podía esperar más. No después de lo que escuchó 2 días antes, cuando una llamada interceptada mencionó la limpieza de testigos en Santa María del Río. Ella sabía lo que eso significaba. Sabía que la próxima en desaparecer podía ser ella. O Chema. O esa periodista anónima de la capital que recibía sus cartas sin remitente. Así que esa noche, Lupita caminó hasta la iglesia, se persignó 3 veces, y dejó una caja de madera con su cuaderno completo bajo el altar de la Virgen de la Soledad. Luego fue al mercado, limpió por última vez su pasillo, y escribió con lápiz rojo una palabra en la pared de la fonda: despierten. Nadie lo entendió al principio, pero a la mañana siguiente, todos los puestos amanecieron con sobres anónimos bajo las mesas. Fotos, grabaciones, transcripciones, mapas. Todo lo que Lupita había reunido durante años. Todo lo que nadie se atrevía a decir, ahora estaba ahí, a plena luz del día. Y el nombre de Álvaro Zamudio aparecía en cada hoja.
Las noticias corrieron más rápido que el pan de feria. En cuestión de horas, los locatarios se reunieron frente al Palacio Municipal. No gritaban. Solo sostenían las hojas. Y en sus ojos, por primera vez en años, había algo distinto, rabia organizada. Pero Lupita no estaba entre ellos. Nadie la vio. Nadie la encontró. Solo el viejo Chema, que al abrir su puesto de películas, notó que en su mochila había una carta con 4 palabras. Es tu turno ahora, Ríos. Y así comenzó la caída. El gobernador del estado intentó calmar la tormenta con una rueda de prensa improvisada. Declaró que todo era un montaje, una manipulación orquestada por fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la paz. Pero no pudo explicar por qué su firma aparecía en transferencias a cuentas ligadas al Cártel del Sur. Tampoco pudo negar que Álvaro Zamudio había sido su operador durante años. Lo que empezó como un murmullo en Oaxaca se convirtió en un escándalo nacional en menos de 24 horas. La prensa que antes evitaba el tema ahora lo explotaba. Programas matutinos, canales de YouTube, noticieros digitales. Todos hablaban de la mujer invisible que había desnudado la corrupción desde un puesto de escobas. Nadie sabía su nombre, pero todos querían conocerla. Algunos la llamaban la espía del mercado. Otros, la señora que lo sabía todo. Chema Ríos, presionado y al borde del colapso, se mantuvo firme. Empezó a filtrar más archivos. Sabía que si se detenía, lo borrarían del mapa. Mientras tanto, Álvaro Zamudio desapareció. Se rumoreaba que había cruzado la frontera por Chiapas. Otros decían que lo protegían en una hacienda en Jalisco. Pero Lupita sabía la verdad. Porque ella también conocía la ubicación del único lugar que él nunca había revelado, el rancho de las Tres Cruces, donde se hacía el corte de cuentas del Cártel del Sur. Ahí no entraban cámaras, ni sicarios comunes. Solo los fundadores. Solo los traidores. Y fue ahí donde ella decidió aparecer. No como la mujer sucia del mercado, sino como Lupita Barragán, la viuda de Ernesto el Chivo Martínez, uno de los originales del cártel, quien había sido ejecutado por su propia gente cuando intentó salirse. El cuerpo de Ernesto jamás apareció. Pero Lupita lo había visto morir. Y en su último aliento, él le confesó algo que nadie sabía. Zamudio era el que había ordenado matarlo. No por traición, sino por celos. Por miedo. Porque Ernesto había decidido entregar información a cambio de protección para su hija, y para Lupita. Pero esa protección nunca llegó. Solo llegaron los hombres armados, la sangre, y el llanto de una niña que fue arrancada de sus brazos sin piedad. Desde entonces, Lupita no vivía. Solo se entrenaba. Y ahora, el círculo estaba a punto de cerrarse. Cuando llegó a las Tres Cruces, nadie la reconoció. Se presentó como cocinera de las nuevas cocinas móviles, una tapadera reciente del cártel para distribuir droga camuflada como ayuda humanitaria. Sabía lo que debía decir. Usó claves correctas. Se movió como una sombra entre la maleza, las luces tenues y los vehículos blindados. Esperó hasta que Zamudio apareció. Estaba más flaco, nervioso, con la misma sonrisa hipócrita y la misma cadena dorada. Hablaba con su escolta, revisaba papeles, daba órdenes. Creía que lo tenía todo bajo control. Hasta que escuchó una voz detrás de él. ¿Te acuerdas de mí, Álvaro? Él giró. Tardó un segundo en reconocerla. Luego otro más en abrir los ojos. Y cuando quiso hablar, ya tenía una pistola en la frente. Una pistola oxidada, pero con un cargador completo. Lupita no temblaba. Solo lo miraba. Mi hija tenía 6 años. ¿Dónde está? Zamudio intentó hablar, pero el sonido seco de un disparo al cielo lo interrumpió. Los halcones del rancho se acercaron, confundidos. Pero antes de que pudieran intervenir, Chema Ríos apareció desde el otro lado de la barda con una cámara y una antena portátil. «Estamos en vivo», gritó. «No disparen si no quieren que esto lo vea todo México». El caos fue instantáneo. Algunos corrieron. Otros levantaron las manos. Y Zamudio cayó de rodillas, no por una bala, sino por miedo. Por saberse acorralado no por una organización rival, sino por una mujer que todos habían subestimado.
¿Dónde está mi hija?, repitió Lupita, ahora con la voz rota. Zamudio tragó saliva. Y susurró un nombre que ella no escuchaba desde hacía 14 años. Camila. Ese nombre rebotó en la mente de Lupita como un eco que llevaba años enterrado. Las rodillas le flaquearon. No por miedo, por verdad, por el peso de la certeza. Camila seguía viva. Álvaro, aún con la pistola rozándole la piel, levantó las manos temblorosas. No la mataron, la entregaron a una familia de políticos en Michoacán. Dijeron que así nadie la buscaría. Creció con otro apellido. No sabe quién es. Lupita apretó los puños. La imagen de su hija se le formaba ahora con más nitidez. ¿Quién era? ¿Cómo hablaba? ¿La habrían criado con amor? ¿O también había sido una herramienta más en esa cadena de poder corrupta que se disfrazaba de instituciones? Chema mantenía la transmisión activa. Los teléfonos vibraban. En redes, el video ya se multiplicaba. Almohadilla, la mujer que despertó a Oaxaca, era tendencia nacional. Algunos la llamaban heroína. Otros pedían explicaciones. Las autoridades no sabían si detenerla o protegerla. Pero Lupita no esperaba justicia institucional. Solo respuestas. Dime el nombre de la familia, exigió ella. Zamudio miró al suelo. Tartamudeó. Y cuando al fin habló, dejó caer un apellido que provocó que el silencio se hiciera más espeso que nunca. Los Cárdenas, de Uruapan. Su hija es ahora diputada federal. La escena se detuvo. El país entero, o al menos los que seguían en tiempo real, escucharon eso como una bomba. Una joven diputada con imagen de promesa nacional, ¿era en realidad una hija robada de un fundador del narco? Lupita bajó el arma. No por piedad, porque entendió que ahora la batalla era otra. Ya no se trataba de venganza. Era sobre identidad. Sobre recuperar no solo a su hija, sino el relato que durante años otros habían construido con mentiras. La cámara de Chema giró hacia ella. ¿Qué vas a hacer, Lupita? Y entonces ella dijo una frase que se volvería leyenda. No voy a destruirlos. Voy a obligarlos a contar la verdad. Esa noche, Lupita no escapó. Caminó hasta el centro del pueblo. Se entregó voluntariamente frente a la prensa, con las manos en alto. No pidió abogados. No negó nada. Solo pidió hablar en el Congreso, ante todos. Quiero que me escuchen, dijo. Y por la presión mediática, se lo concedieron. Semanas después, frente a una sala abarrotada de reporteros, cámaras, senadores y víctimas, Lupita Barragán subió al estrado. Llevaba un vestido humilde, el pelo recogido y la mirada firme. No leyó un discurso. No lloró. Solo contó su historia. Desde el principio. Con cada nombre. Cada traición. Cada herida. Y al final, mostró una fotografía antigua de una niña de ojos grandes, abrazando un peluche viejo. Si estás viendo esto, Camila, yo soy tu madre. Las lágrimas contenidas durante 14 años cayeron al fin. No por tristeza, por alivio, por justicia, por memoria. El Congreso se quedó mudo. Afuera, cientos de mujeres con pancartas gritaban su nombre. Lupita ya no era invisible. No era una víctima. Era una voz. Y detrás de esa voz, venían muchas más. Días después del discurso, todo México hablaba de Lupita Barragán. Editoriales, TikToks, Reels, podcast. La historia se volvió una especie de mito moderno. Algunas versiones exageraban, otras la endiosaban, pero todas coincidían en lo mismo. Nadie había hecho temblar a tantos con tan pocas armas. La diputada Camila Cárdenas evitó pronunciarse durante una semana entera. Su equipo de comunicación emitió comunicados vagos, negando vínculos y pidiendo respeto a su trayectoria. Pero el pueblo no perdonaba el silencio. En las redes, las comparaciones con la niña de la foto eran evidentes. La presión crecía. Un noticiero nocturno consiguió la primicia. Camila aceptó dar una entrevista en vivo, sentada en un foro sin maquillaje, sin corbata ni asesores. La imagen conmovió.
Y cuando la periodista le preguntó si creía que Lupita podía ser su madre, la joven se quebró. Siempre me dijeron que fui adoptada, confesó. Pero no sabía de dónde venía. Siempre sentí que algo faltaba, algo que no encajaba. Y cuando vi esa foto, supe que era yo. El país entero se congeló por unos segundos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó la conductora. Camila respiró hondo. Con la voz entrecortada, respondió: quiero conocerla. Quiero saber quién soy. La siguiente escena fue en la estación central de Oaxaca. Dos mujeres se encontraron. No hubo discursos ni cámaras oficiales, solo un abrazo que duró más de un minuto. Entre lágrimas, la hija que fue arrancada de los brazos de su madre, volvió. Pero la historia no terminó ahí. Lupita había despertado algo más que a una hija perdida. Había encendido una llama en todo el país. Mujeres de comunidades rurales comenzaron a alzar la voz. Otras madres aparecieron, reclamando hijos que desaparecieron en operativos accidentales. Exempleados de políticos empezaron a filtrar archivos. El eco de su historia se volvió movimiento. El caso Barragán se convirtió en una comisión especial. Se abrieron investigaciones contra Zamudio, contra el gobernador, contra empresarios implicados. Algunos huyeron. Otros fueron arrestados. Pero el mayor cambio no fue judicial. Fue simbólico. Durante décadas, los poderosos habían creído que los pobres solo sabían callar. Hasta que una mujer con una escoba y una herida abierta les demostró que las palabras pueden sacudir cimientos más que las balas. El presidente, en cadena nacional, intentó recuperar el control del relato. Dijo que México era un país de leyes, de justicia, de familias. Que lo ocurrido con Lupita era una excepción. Pero la gente ya no creía en discursos vacíos. Creía en historias reales. Creía en la fuerza de la verdad cuando se dice sin miedo. Y Lupita ya no barría calles. Ahora recorría comunidades hablando con madres, con jóvenes, con niñas. Enseñaba a nombrar el dolor, a no esconder la rabia. La acompañaban abogadas, periodistas, defensoras. Todas la llamaban madre del movimiento. En una reunión en Chiapas, una niña se acercó y le preguntó: ¿tú eres famosa? Y ella respondió con una sonrisa serena: no, solo soy una mamá que no se rindió.